2 minutos mientras voy a ir leyendo tu currículum, Susana. Antes que nada, agradeciéndote tu presencia, haber aceptado que nos dieras la conferencia aquí en el Centro de Estudios, que sea la primera de muchas, porque te veo un currículo muy, muy interesante de tu trayectoria profesional. Bueno, es la licenciada Susana Lozano Viesca. Es licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, disertando con el proyecto de evaluación final, perspectiva comparada del ámbito de la sexualidad de la religión mexica prehispánica y la católica romana bajo medieval, publicado en el 2016. Un título muy sugestivo por otro lado, que nos gustaría que nos los presentaras. Docente de la prepa UDEM, que no sé qué sean esas siglas, Susana. Es Universidad de Monterrey. Ah, me imaginé. ¿Dónde estudié? Sí. De acuerdo. Unidad San Pedro, México. Algunos proyectos de investigación como la fertilidad telúrica como metáfora de la fertilidad humana entre los mexicas. Otra más, Xicoténcatl, el guerrero tlaxcalteca. Otro más, sin mujeres libres no hay revolución. Inicios del feminismo en México. Y otro más, politización y ciudadanización de la mujer en México, presentado muy recientemente en este año de 2022. Y el título de su conferencia es Perspectiva de los dos Xicoténcatl ante la conquista, : guerra o alianza. Normalmente, Susana, tú expones el tiempo que tú quieras y en el chat algunas personas van preguntando si tú quieres responderlas durante tu exposición o dejarlas al final. Eso es como tú quieras, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dar 2 minutos más para iniciarlo. Ya tenemos 40 personas que nos están siguiendo, muchos muy conocidos por nosotros, ¿verdad? Que nos siguen semana a semana, como te digo, no solamente en México. Y bueno, pues ahora que ya sea presencial, pues también el gusto de ver directamente al expositor o inclusive, aunque sea por videoconferencia, el público asistente siempre también contagia, ¿verdad? Con sus preguntas como grupo, etcétera. Bueno, pues Susana, te vamos a dar la palabra nuevamente a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, darte las gracias por la generosidad de tu tiempo y te esperamos con gran gusto físicamente. Estamos viendo que ya vas a compartir pantalla. Adelante. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias sobre todo por la invitación. Yo con todo gusto puedo volver a acompañarlos tanto como ponente como asistente, entonces yo feliz. Muchísimas gracias también a los asistentes, saludos y a las asistentes. Como bien dijo el doctor Manuel Ramos, el tema de hoy es hablar sobre las perspectivas de los dos Xicoténcatl ante la conquista, todo este momento de problemática de decisión entre la disyuntiva si ser aliados con España o si ser aliados con los aztecas, quienes habían sido sus enemigos durante siglos. Entonces, está esta disyuntiva a nivel Tlaxcala, a nivel confederación, pero también a nivel padre e hijo. Entonces, esto es lo que vamos a tratar un poquito durante este día. En primer lugar, me gustaría hablar como pues el acercamiento en torno a las perspectivas de Xicoténcatl padre como Xicoténcatl hijo ante esta llegada de los españoles, de sus decisiones y de las razones que tomaron, digo más bien de las decisiones que tomaron y de las decisiones que, las razones que tuvieron para tomar o llegar a estas conclusiones, es básicamente, se hace a partir de la construcción de la historia y de las historias en particular que están inmersas en las fuentes. La información que tenemos de ambos Xicoténcatl viene principalmente de las crónicas de los conquistadores, de las cartas de relación de Hernán Cortés, que viene muy poco, pero ahí podemos ver un poco así como puede ir armando esta historia, y del lienzo de Tlaxcala. Vamos a tomar, durante toda esta sesión, vamos a estar tomando un poquito de todas estas fuentes para poder hacer un cotejo.
porque, bueno, tenemos las cartas de relación de Hernán Cortés que le escribía a Carlos V en el momento de la conquista, entonces fueron las primeras fuentes. Después tenemos las crónicas de los españoles, de los conquistadores, perdón, que son fuentes ya posteriores, es decir, las escriben entre 20 y 50 años después de la conquista. Entonces, aquí es donde empieza a haber a veces un poquito de diferencia entre la información que encontramos, pero justo como les menciono, es el chiste de ir formando la historia a través de estas pequeñas historias. Por un lado vamos a tomar a Historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, que él vivió durante mucho tiempo en Tlaxcala. Tenemos las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, la historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, de Durán, de Fray Diego Durán. También él menciona un poquito sobre Tlaxcala y Xicoténcatl, pero también pues volvemos a lo mismo, que es una forma de estar haciendo esta relación. El lienzo de Tlaxcala, y por último, la historia de la conquista de México de Francisco López de Gómara. Estas son al menos las fuentes primarias, ¿no?, que se utilizaron para hacer esta conferencia de hoy. Los temas, así como generales, que vamos a trabajar es primero, pues, la organización política de Tlaxcala, porque es muy importante esta organización política para los procesos que se llevan a cabo para que estos dos xicoténcatls hicieran, más bien tomaran estas decisiones. Entonces, es importante primero así como ver un poquito cómo estaba la cuestión de la organización de Tlaxcala. Después vamos a hablar del encuentro hispano-tlaxcalteca, cuando empieza a haber estas pláticas sobre si resistir a los españoles o crear una alianza con ellos, que pues eventualmente vimos que concluye en alianza, ¿no? Y en tercer lugar, la traición y ejecución de Xicoténcatl según los cronistas. Xicoténcatl lo terminan ahorcando justo antes de iniciar la conquista de Tenochtitlan, bueno, del asedio final a Tenochtitlan. Ahí lo matan en mayo, lo ejecutan en mayo, y la conquista se da en agosto, entonces es apenitas como en el Inter, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a estar como tratando en general. En primer lugar, la organización política. En el náhuatl tlaxcalteco, pues básicamente le dicen el Tlatolayan Tlaxcalan, que es básicamente, si lo ponemos así como en términos modernos y en español, sería como decir una república de Tlaxcala, ¿no? Como les digo, es básicamente un tipo de gobierno republicano, porque es un gobierno que no está centralizado. También se le llama confederación porque son 4 señoríos principales que están confederados y el poder se divide entre ellos 4. Estos poderíos, estos señoríos o cabeceras, como también algunas fuentes lo mencionan, se formaron para hacer una alianza lo suficientemente fuerte para seguir con su autonomía frente al Imperio Mexica, que iba expandiéndose, que tenía desde su fundación prácticamente haciendo una expansión muy fuerte y violenta, ¿no? Entonces, se forman estos 4 señoríos justamente para poder enfrentarlo. Tenemos el señorío de Tizatlán. Este señorío de Tizatlán es donde están de líderes, de líder político Xicoténcatl Huehue o Xicoténcatl el Padre, y como jefe del ejército es Xicoténcatl Hijo, o Xicoténcatl Axayacatzi, ¿no? Como lo encontramos en las fuentes. Tenemos también el señorío de Tepeticpac, Huiahuistlán y Ocotelulco. Aquí los que comparten el poder, de hecho en todas las fuentes sí aparecen mencionados Tepeticpac y Coahuistlán, pero solo así como existían 4 señoríos y estos 2 estaban. Los que se suelen mencionar más son Tizatlán y Ocotelulco, porque son los que tienen como un mayor peso en la toma de decisiones, principalmente porque Tizatlán es la sede del poder militar, con Xicoténcatl Axayacatzin como capitán general del ejército. Y tenemos que en Ocotelulco es la sede del poder económico. Entonces,
para resistir a un imperio, perdón, pues se necesita poder económico y poder militar. Entonces, por eso estos dos señoríos tienen como una mayor fuerza. En Ocotelulco tenemos también, pues bueno, es el mayor centro económico porque está el Tianquistli o el Tianguis Mayor, y además de que Mexiscatzin, que es el líder político de Ocotelulco, era quien administraba los tributos. Entonces tenemos, por un lado, Ocotelulco manejando el poder económico y por otro a Tizatlán manejando el poder militar. Entonces, ellos, Xicotencatl-Huehue y Mexiscatzin, tienen como pugna constante para obtener este poder de facto que se les daría, ¿no? Dependiendo de qué pese más, si la fuerza militar o la fuerza económica. Esto lo menciono porque es muy clave para lo que se va a desarrollar tanto con Xicotencatl-Huehue, con Mexicatzin y Xicotencatl-Axayacatzin, es decir, qué tipo de decisiones se van tomando frente a la llegada de los españoles y frente también a las decisiones que se toman con respecto al Imperio Mexica. Okay, un poquito más de la organización política es básicamente, como les decía, se forma esta organización de tipo república por la resistencia a los asedios mexicas. Si vemos aquí en el mapa, prácticamente Tlaxcala, aparte de que es vecino de la zona de influencia principal de Tenochtitlan, está rodeado por los estados tributarios del imperio y está siendo vecino de Teotitlán también, que es un estado aliado. Entonces, Tlaxcala es un estado de esta república confederada que que es completamente autónoma, pero rodeada de la zona de influencia de Tenochtitlan. De hecho, Tlaxcala recibe a mucha población que migra buscando salirse del yugo del poder, del yugo del Imperio Mexica, ¿no? Entonces, gran parte de ellos son los otomís, que empiezan, que los de Tlaxcala le dicen, ¿sabes qué? Sí te puedes quedar aquí, pero tú nos vas a ayudar aquí en la periferia a ser nuestros como nuestra primer valla, ¿no? Los guerreros defensores a las afueras de Tlaxcala. Entonces, frente a este aumento de población, tiene que haber un ejército fuerte y tiene que haber una economía estable, ya sea por el aumento de la población natural o esta ola de migraciones que venían. Aquí tenemos un problemita que básicamente Tenochtitlan les hace un cerco permanente de algodón y sal, por lo que hay una deficiencia comercial. Entonces, la parte económica tiene que hacerse más interna. Entonces, ahí volvemos otra vez un poquito al problema, digo, al pleito que existe entre estos dos señoríos, ¿no? Bueno, las fuentes que vamos a estar viendo, pues como son las que les presenté al principio. Diego Muñoz y Camargo, en la historia de Tlaxcala, justo habla un poquito sobre esta migración que existe huyendo de los enemigos, ¿no? Aquí como en esta cita, y como no tuviesen los mexicanos otros enemigos, ni más vecinos que a los de Tlaxcala, siempre a la continua se veían gentes a retraer y a guarecer en esta provincia, como hicieron los xaltocamecas, otomís y chalcas, donde fueron acomodados y recibidos con cargo de que los habían de reconocer por señores pagándoles tributo. Entonces, aquí es un intento de reforzar también, perdón, es un intento de reforzar también tanto la parte económica como la parte militar al recibir estos migrantes. Y bueno, ya para concluir esta parte de la organización política, como se busca esta autonomía de la Confederación y el poder sobre ella está, como les digo, esta pugna entre Xicoténcatl, Huehue y Xicoténcatl, y Mexicatzin, que este conflicto de búsqueda del poder de facto se acentúa ante la conquista. Entonces vamos a ver cómo evidentemente estos dos personajes buscan todo el tiempo obtener los favores de Cortés. Le tienden así la alfombra y regalos y quédate en mi casa, no, quédate en la mía. Entonces esto hace que eventualmente Xicoténcatl, hijo, sienta que su propia familia y su propio pueblo está traicionando
a Tlaxcala, ¿no? Entonces, esto es un episodio clave o sí, un elemento clave para el desarrollo del encuentro entre Tlaxcala y los españoles. Aquí algo importante también que se aclarar es que si bien Xicoténcatl Huehue, que es Xicoténcatl padre, Huehue significa viejo, y Axayacatzin significa carita de agua, es como una forma de decir Xicoténcatl hijo, ¿no? Entonces, Xicoténcatl hijo, era el comandante de las Fuerzas Armadas, pero también tenía un gran poder político en Tizatlán porque su papá era muy viejo y era casi ciego. Entonces, él ya no tenía la presencia en muchas partes. De hecho, él ya a veces no iba a recibir así como, bueno, más bien a las juntas políticas y todo por su avanzada edad y su ceguera principalmente. Entonces, mucha de la fuerza política también caía en Xicoténcatl, su hijo. Ok, ahora sí vamos a ver cómo es que se da este encuentro hispano-tlaxcalteca y cuando se empieza a debatir sobre la resistencia o la alianza. Tenemos primero que Cortés llega a tierras zempoaltecas, en Zempoala, pues lo reciben muy bien, se hace todo este intercambio y todo, se hace una alianza, los zempoaltecas se le alían y le dicen, si quieres ir a Tenochtitlan, tienes que pasar por Tlaxcala. Entonces, esta es la mejor forma. Entonces, Cortés dice, ok, va, entonces envía un mensajero a Tlaxcala para avisarle a los señores de Tlaxcala que quieren ir a visitarlo en son de paz, etc. Las 4 cabeceras se unen para decidir si armas o palabras. Y hay 2 perspectivas ahí en pugna, ¿no? Por un lado, matar a los mensajeros y rechazar la propuesta de Cortés y saber que se va a venir un pleito entre ambos, o enviarlos de vuelta con una respuesta de aceptación de la reunión hispano-tlaxcalteca para ver cómo procede después de ahí. Entonces está esta situación en pugna. En la lámina 1 del lienzo de Tlaxcala vemos justo a los 4 señores, los 4 principales, recibiendo este mensaje de Cortés. Aquí vemos de hecho a Xicoténcatl Huehue, que si se fijan es el que tiene como más arrugas arriba de las cejas y tiene la mirada perdida, es el único que no voltea hacia arriba, por lo tanto nos está diciendo que es ciego, ¿no? Entonces, es la forma en que nosotros distinguimos, al menos en el lienzo de Tlaxcala, a Xicoténcatl Huehue. Ahora, hay aquí una discrepancia entre las fuentes, por lo que les mencionaba al principio que pues las fuentes fueron escritas en diferentes momentos. También es muy importante a la hora de enfrentarnos a fuentes primarias, pues ver desde qué perspectiva, desde qué contexto se está dando. Entonces recordemos que algunos eran sacerdotes, frailes, otros eran soldados, todos venían de la religión católica, todos tenían acá la Inquisición encima, entonces la perspectiva responde mucho a este shock cultural que se da en el enfrentamiento de ambos y se puede ver muy claramente en las discrepancias de las fuentes. Por ejemplo, Muñoz y Camargo y el lienzo de Tlaxcala dicen que la recepción fue inmediatamente pacífica. Aquí lo podemos entender como que Muñoz y Camargo vivió en Tlaxcala, ya en Tlaxcala virreinal, y el lienzo de Tlaxcala se hizo también en Tlaxcala virreinal. Entonces, ya es como, ya no sé, se evitan toda esta situación de las guerras, de los enfrentamientos súper cruentos que existió entre ambos, que si Cortés le mandó cortar las manos a quién sabe cuántos espías y todo esto, por la alianza que ya existía. Entonces es como borrar el capítulo feo, y eso es lo que hace Muñoz y Camargo y el lienzo de Tlaxcala. El resto de las fuentes dicen que los enfrentamientos bélicos entre españoles y tlaxcaltecas y los aliados otomíes de los tlaxcaltecas fueron muy fuertes. Entonces, un ejemplo aquí de lo que les digo que la recepción fue inmediatamente buena, lo vemos en el lienzo de Tlaxcala, en la lámina 5, aquí vemos que están abrazándose los españoles y los tlaxcaltecas, y aquí en náhuatl dice, ya se abrazaron en Tlaxcala. Ahora, Muñoz y Camargo,
justamente dice, como si Xicoténcatl Huehue le dice a Mexicatzin, que aquí le pone Mexixcatzin, y a Citlpopocatzin y a Hueyolotzin, que son los otros señores, dice, como si los hubiera tratado de convencer Xicoténcatl Huehue de que deberían saludarlos, deberían recibirlos porque su mensaje fue pacífico. Cuando otras fuentes nos dicen que al contrario, que fue en los primeros enfrentamientos fuertes, ¿no? Como, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo menciona, arremetimos de manera que les matamos y herimos muchas de sus gentes con los tiros. Estaban en Celada más de 40,000 guerreros con su capitán general que se decía Xicotenga, o Xicoténcatl, ¿no? Entonces, tenemos estas dos perspectivas. La más repetida es justamente la de los enfrentamientos, que hubo varios, y algo muy importante es que se menciona que la fuerza militar de Xicoténcatl Huehue era era muy fuerte, era muy extensa. Tenemos acá también Manuel Orozco Iberra, que ya es también fuente posterior, y dio orden a Xicoténcatl el joven para ponerse al frente de las guarniciones orientales y salir al frente de los extranjeros. Xicoténcatl, hijo del anciano señor de Tizatlán, era un capitán intrépido, enemigo de los hombres blancos, aficionados como mozo a la gloria militar. Esto de enemigos de hombres blancos lo vamos a ver como repetición en diferentes fuentes porque Xicoténcatl joven estuvo mucho tiempo luchando contra las decisiones y los órdenes de su padre y el resto de los señores sobre la alianza. Él decía, no, tenemos que seguir enfrentándonos, ¿no? Y si acaso aliarnos a los mexicas. Muy bien, hubo varios enfrentamientos según las crónicas, pero una de las más importantes y más bien la decisiva para que Xicoténcatl, para que Tlaxcala decida forjar una alianza con los españoles es a partir de esta batalla del 5 de septiembre de 1519. Estos puntos que puse aquí los construí aparte pues de diferentes fuentes, ¿no? En primer lugar, inicia con una visible victoria para Tlaxcala. Las crónicas dicen que muchos españoles salieron heridos, muchos caballos muertos, que venían y venían y venían más frentes tlaxcaltecas de diferentes regiones. Entonces, inicia con esta visible victoria para Tlaxcala. Sin embargo, las fuentes mencionan un conflicto entre Xicoténcatl y Chichimecatecutli, que Chichimecatecutli es básicamente un general también, líder de una capitanía que está bajo las órdenes de Xicoténcatl hijo, pero que decide retirar sus tropas. Algunas fuentes mencionan un problema anterior entre Xicoténcatl y Chichimecatecutli, que después va a devenir en que Chichimecatecutli fue el que chismeó para que eventualmente Xicoténcatl cayera en desprestigio. Y aquí es donde se dice que inicia. Bueno, más bien en una batalla anterior empieza el conflicto, pero en esta Chichimecatecutli dice, está solo. Tenemos que hacer una alianza y retira sus tropas. Y Chichimecatecutli también insiste en que la capitanía de Huejotzingo también se retire, y lo hacen. Entonces, básicamente, Xicoténcatl se queda solo con sus soldados y empieza la batalla a cambiar de posición y eventualmente terminan retirándose también pues el ejército liderado por Xicoténcatl porque ya estaban perdiendo. Y aquí es donde se decide enviar mensajes de paz, más bien, además de esto, Cortés sigue enviando mensajes de paz a Tlaxcala y sumando todos estos puntos, Xicoténcatl Huehue y Mexicatzin principalmente optan por la alianza. Saben que no han tenido una victoria contundente, saben que han perdido muchísimos guerreros, muchísima fuerza militar, saben que, por ejemplo, está el conflicto interno dentro del ejército, dentro de las capitanías, entonces entienden que no va a haber una posibilidad, que no es muy factible que puedan obtener una victoria, y deciden tomar en cuenta los mensajes de paz que envía Cortés. Sin embargo, tenemos a Xicoténcatl hijo, que mantiene el antihispanismo y cada vez más fuerte. Entre más
Xicoténcatl el padre dice, se acerca a los españoles y se hace amigo de ellos y los recibe y todo, más fuerte se ve el antihispanismo de Xicoténcatl hijo. Entonces aquí empezamos a ver cómo empiezan a dividirse las opiniones. Entonces, aquí Xicoténcatl Huehue junto a los otros confederados optan por una alianza. La mayoría de las fuentes de hecho mencionan a Xicoténcatl Huehue como el promotor. Entonces, el líder básicamente de la promoción por la alianza es el padre, mientras que el líder de la promoción del enfrentamiento y resistencia es el hijo. Xicoténcatl está en desacuerdo y es reprendido por su padre. Las fuentes empiezan a mencionar muchas veces, bueno, en varios episodios, al menos, algunas mencionan 3, algunas 2, algunas hasta 4 momentos en el que Xicoténcatl recibe una orden y él la rechaza y sigue luchando contra los españoles. Entonces son como varios avisos previos antes de que se decida optar por la ejecución por traición, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Bernaldez del Castillo, que nos menciona justamente, y el capitán Xicotenga el Mozo no lo quiso escuchar a los 4 principales y mostró tener enojo y los trató mal de palabras y que no estaba por las paces. Básicamente, que no quiso escuchar la cuestión de tomar la paz y decidió seguir luchando, la cual respuesta luego que lo oyó su padre Xicoteca el Viejo y Masescasi, o que es Mexicatzi, y los demás caciques se enojaron de manera que luego enviaron a mandar a los capitanes y a todo su ejército que no fuesen con el Xicotenga a darnos guerra, ni en tal caso lo obedeciesen, si no fuese para hacer paces, y tampoco lo quiso obedecer. Entonces, básicamente, amenazan incluso a los subordinados de Xicoténcatl diciendo, no lo obedezcas y no lo sigas. Entonces, Xicoténcatl eventualmente termina quedándose con menos parte del ejército, con menos gente de su lado. Tenemos después otro momento de enfrentamiento entre padre e hijo, en el que Xicoténcatl Huehue ordena a su hijo llevar bastimento a los españoles para establecer la paz. Básicamente que fueran al campamento español, les dieran suministros, les dieran comida, les dieran ropa, etcétera. También cosas para curarse después de la batalla, etcétera. Al principio Xicoténcatl hijo se niega, le tienen que mandar otra vez un mensaje diciéndole tienes que hacerlo, y Xicoténcatl hijo manda gente con espías, manda gente con víveres, pero estas personas eran espías. Entonces, los manda a espiar dentro del campamento español mientras él planea una emboscada fuera del campamento español rumbo en el camino hacia Tlaxcala. Entonces, el plan de Xicoténcatl hijo es llevar los víveres, que se sientan cómodos, confiados, decirles, los están esperando en Tlaxcala, y al momento en que ellos se dirigen hacia Tlaxcala, hacer la emboscada. Entonces, Xicoténcatl hijo todavía tiene esta idea de guerra. Como les decía, entre más amistosa la relación entre España y Tlaxcala, es más grande la resistencia y los enfrentamientos de Xicoténcatl. Por lo tanto, más grande la desobediencia. Entonces, al principio, aquí, a este punto, ya estamos viendo una suerte de traición de Xicoténcatl hacia Tlaxcala. La que lo termina ejecutando es cuando hace la traición contra España también. Entonces, aquí ya lo estamos viendo como traición, ¿no? Desde la perspectiva tlaxcalteca. Entonces, aquí Hernán Cortés, en sus cartas, nos menciona Cintegal, que es la forma en la que él se refiere a Xicoténcatl, que es el capitán general de esta provincia, estaba detrás de unos cerros que estaban fronteros del Real, con mucha cantidad de gente para dar aquella noche sobre nosotros. Entonces, ya para esto, los 4 señores en Tlaxcala están esperando a que llegue Cortés, pero no saben que existe esta situación de conflicto con Xicoténcatl, ¿no? Por otro lado, Bernal Díaz del Castillo también nos menciona algo muy importante. Este actuar que vamos a ver ahorita del Imperio Mexica es lo que hace que Xicoténcatl de repente caiga en cuenta que prefiere aliarse con los españoles
a que los españoles se alíen con el Imperio Mexica. Entonces, sería tener así como a los dos yugos sobre Tlaxcala. Entonces, ¿qué pasa? El Imperio Mexica Moctezuma envía mensajeros con víveres, con invitación, con joya, con ropa, con algodón, con sal. Envía estos mensajeros a los españoles y los invita a ir a Tenochtitlan. Básicamente les dice, si vienes en son de paz, dale, si no, quédate ahí, te regalo todo esto. Entonces, cuando Xicoténcatl, hijo, escucha esto, le da miedo que exista esta alianza. Entonces lo vemos aquí con Bernaldez del Castillo, que dice, voló nuestra fama y fue a oídos del gran Montezuma. De ahí en adelante nos tenían en muy mayor reputación y como fuertes guerreros, como siendo nosotros tan pocos y los tlaxcaltecas tan grandes, tan de grandes poderes, y los vencimos. Entonces, básicamente el Imperio Mexica se impresiona de que los tlaxcaltecas, que no se habían dejado vencer por los mexicas, hayan sido vencidos por los españoles. Entonces Moctezuma sabe que se tiene que aliar con Cortés. Esto provoca que Xicoténcatl eventualmente acepte la alianza. Entonces, esta comitiva enviada por Moctezuma con regalos a los españoles de ropa, algodón y oro y plata, le llama mucho la atención a Xicoténcatl. ¿Por qué? Porque el algodón, principalmente, y la sal era algo que no les podían dar los tlaxcaltecas, porque ellos no tenían ese suministro por el cerco mexica, ¿verdad? Entonces, el punto es que básicamente esta comitiva le da miedo a Xicoténcatl y empieza esta disyuntiva, subyugarse a España o al Imperio Mexica. Entonces, Xicoténcatl toma la decisión de entrar al campamento español, toma la decisión de hacerle caso ya a la decisión que se había hecho en los 4 señoríos y decide presentarse en un tono de amistad con Cortés. Entonces aquí tenemos justo una cita de Bernal Díaz del Castillo y dijo Xicotenga que él venía de parte de su padre Mexicatzi, a rogarle que les admitiese a nuestra amistad y que venía a dar la obediencia a nuestro rey y señor y a demandar perdón por haber tomado las armas y habernos dado guerras. Entonces, si ya teníamos un motivo para llamarlo como, o sea, para que se le llamara traicionero a Xicoténcatl por parte de Tlaxcala, desobedecer la orden de los 4 señoríos, ahora con esto estamos encontrando más bien el motivo por el cual se le ejecuta por traición a mano española. Porque Xicoténcatl llega y jura obediencia al rey de España. Entonces, aquí ya lo tenemos a él amarrado, por así decirlo, a estas dos fuerzas. Entonces, según Bernal Díaz del Castillo, el 23 de septiembre de 1519 es cuando se empieza a fraguar esta alianza. Xicoténcatl y Mexicatzin, o sea, Xicoténcatl Huehue y Mexicatzin buscan el favor de Cortés constantemente. Desde que llega, los dos lo invitan a quedarse en sus señoríos y en sus casas, en sus palacios propios, etc. De hecho, Xicoténcatl le entrega a Cortés a su hija como señal de alianza, como se utilizaba, como era muy común para formalizar las alianzas y paces en México prehispánico. Xicoténcatl eso hace, le ofrece a Cortés a su hija, que Cortés le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero también Pedro de Alvarado, mi capitán, sí. Entonces, eventualmente se forjan matrimonios para sellar esta alianza. Tenemos, por ejemplo, a María Luisa Tecuelhuatzin, que es la hija de Xicoténcatl, es decir, hermana de Xicoténcatl Huehue, y a Elvira, que es hija de Mexicatzin. Entonces, ambos sellan y pactan esta alianza con los españoles por medio de matrimonios y además de los bautizos. Obviamente, María Luisa y Elvira se bautizan para poder casarse o poder por lo menos tener relaciones con los soldados. Tienen que estar bautizadas, se bautizan ellas, por eso les cambian los nombres. Y los señores de Tlaxcala también se bautizan. Tenemos, por ejemplo, a Xicoténcatl, que le ponen el nombre de Vicente, y a Mexicatzin, que le llaman Lorenzo. Entonces, ahora es Vicente Xicoténcatl y Lorenzo Mexicatzin. Esto,
Xicoténcatl hijo da, por así decirlo, como el visto bueno de que esto suceda. Él está de acuerdo porque sabe que es la única manera en la que se forjan alianzas desde ambas perspectivas. Por el lado español, por medio del bautizo, y por el lado prehispánico, por el lado de matrimonios. Entonces es básicamente la firma de los dos bandos de esta alianza. Aquí tenemos, de hecho, el lienzo de Tlaxcala, la lámina 8. Estamos viendo a los 4 señores de Tlaxcala, donde justo aquí en glosas, aquí góticas, pero en idioma náhuatl, que dice, ya se bautizaron los señores. Aquí tenemos a Hernán Cortés y el resto de los padrinos, que los que fueron como padrinos de cada uno de los señores de Tlaxcala. Digo, perdón, acá está Hernán Cortés, la Malinche, de hecho. Ahora, todo esto también lo vemos cómo se va intensificando cada vez más la alianza, el acercamiento entre España y Tlaxcala, que de hecho va a ser tan fuerte después de por muchos, muchos años después de la conquista, que terminan conquistando el norte de México con ayuda de los tlaxcaltecas, ¿verdad? Entonces se va haciendo cada vez más fuerte y Xicoténcatl, hasta donde nos quedamos en esta parte, está de acuerdo. Sin embargo, empieza a haber algo que pues me gusta llamar la conjura de Xicoténcatl, porque según los cronistas, porque las fuentes ahí tienen algunas discrepancias entre sí. La más extraña es que, por ejemplo, Cortés ya no menciona nada de Xicoténcatl hijo. De hecho, de ninguno de los dos Xicoténcatls. No menciona ni la conjura ni la ejecución, a pesar de que las cartas de Cortés fueron anteriores a las crónicas, como les decía, ¿no? Eran enviadas directamente a el emperador Carlos V. Esta es una de las situaciones que hay que como observar. Las similitudes que encontramos en las diferentes fuentes son pues las reprimendas previas que se le dieron a Xicoténcatl por parte principalmente de su padre, el antagonismo que existe entre Chichimalcatecutli y Xicoténcatl, también desde que estaban luchando contra los españoles antes de la alianza, que Xicoténcatl Huehue está a favor de castigar a su hijo, de tal manera que en algunas fuentes recomienda que lo maten, es de, este niño nunca va a obedecer, mátalo, ¿no? Y la forma de ejecución. Para todas las fuentes también, Xicoténcatl fue ahorcado. Las discrepancias son principalmente las razones y la forma de traición. Ahorita vamos a ver cómo una de las razones de traición es que para algunas fuentes es que Xicoténcatl se escapó para ya no seguir luchando, otra es que Xicoténcatl se fue para aliarse con los aztecas, y otra más dice que incluso porque extrañaba a una mujer con la que tenía amores en Tlaxcala. Entonces, las razones son muy diferentes. Y el lugar de la ejecución también. Unos dicen que son dentro de Texcoco, otros afuera de Texcoco, y otros ni siquiera lo mencionan, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver así nada más un poquito las diferentes situaciones de las fuentes. En Historia de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo dice, y siendo de contrario parecer, Mexicatzin recibió grande enojo y así, con grande ira y alteración, lo maltrató de palabra, llamándole cobarde, mujer y afeminado, imputándolo de traidor, alevoso, y le dio de reempujones, echándolo por unas gradas abajo. Este pasaje solo lo menciona Muñoz Camargo y ay, se me olvidó su nombre. Y no me acuerdo del nombre del otro cronista, López de Gómara, perdón. Y solo lo menciona López de Gómara y Muñoz Camargo, que Mexicatzin se enoja cuando Xicoténcatl está insistiendo en que alianza y alianza, se enoja tanto que lo arroja por abajo de las escaleras de uno de los templos, o bueno, de los recintos de poder más que nada. Entonces, y que hubo palabras y todo. Ahora, Francisco López de Gómara también habla de esta situación. Mucho se debe a los de Tlaxcalan por su lealtad y ayuda, especialmente a Mexica o Mexicatzin, que arrojó por las gradas abajo del templo mayor a Xicoténcatl, porque aconsejó al pueblo que matasen a los españoles para reconciliarse con mexicanos. Entonces aquí ya nos está dando también una de las cuestiones, de las como razones de la traición, que es aliarse a los mexicanos. Diego Muñoz y Camargo lo propone como una simple desobediencia a sus superiores,
López de Gómara lo pone más como no solo la desobediencia, sino también búsqueda con la alianza con los mexicas, los aztecas, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, por otro lado, dice, como Cortés lo supo, bueno, ya cuando empieza a ver, aquí se supone que Chichimecatecutli es quien se da cuenta que Xicoténcatl, ya iban todos, españoles, tlaxcaltecas, otomís, iban todos hacia Tenochtitlan para llevar a cabo la conquista. Xicoténcatl desaparece, Chichimecatecutli es el que se da cuenta y es el que chismea que no está. Entonces, Cortés, esto es lo que sucede según Bernal Díaz del Castillo, y como Cortés lo supo, mandó que con brevedad fuesen amigos de Xicotenga a hacerle volver del camino y le dijesen que lo que Cortés le rogaba, que luego se volviese para ir contra sus amigos los mexicanos. Y le envió a hacer muchos prometimientos y promesas que le daría oro y mantas porque volviese. Entonces aquí tenemos otro aviso previo a la ejecución de Xicoténcatl. Muñoz y Camargo ya nos menciona, por ejemplo, después de todas estas previas advertencias que se le dio, incluso como vemos acá, Cortés, según Bernal Díaz del Castillo, le ofrece de todo con tal de que él regrese. Muñoz y Camargo ya nos da la ejecución final, murió ahorcado en Texcoco porque se volvió de la Guerra de México, yendo con Cortés por general de su gente, el cual teniendo amores con una cacica y no pudo sufrir tan grande ausencia, se vino de la guerra y lo mismo hizo otras 2 veces que le fueron perdonadas. Entonces Muñoz y Camargo nos dice que se escapó 3 veces del ejército, que él mismo comandaba, para visitar a esta mujer de la que estaba enamorado, ¿no? Entonces, esta es la única versión que encontramos así medio novelesca en este aspecto, pero justo volvemos a estas cuestiones de la advertencia. Hubo advertencias antes de de la ejecución. Bernal Díaz del Castillo nos menciona, y como Cortés supo aquella respuesta, de presto dio un mandamiento a un alguacil, y doquiera que lo alcanzasen, lo ahorcasen. Y así se hizo, que en un pueblo sujeto a Texcoco lo ahorcaron, que don Vargas, padre de Xicotenca, envió a decir a Cortés que aquel su hijo era malo y que no confiase de él y que procurase matarle. Entonces, básicamente aquí está diciendo que Xicotencatl Huehue, que ahora se llama don Vicente Vargas, que él mismo dijo, no hay nada que hacer con este niño, mátalo. Entonces, aquí tenemos como este primer acercamiento a que Xicoténcatl Huehue dio su bendición para que ejecutaran, enjuiciaran a su hijo. Y por último tenemos a Diego Muñoz y Camargo, que vuelve a decir, Axacayatzin Xicoténcatl murió ajusticiado, pues lo mandó a ahorcar Cortés por consentimiento de la República de Tlaxcala, otra vez de nuevo esta situación de que el Padre Dios, básicamente su bendición, estando en Texcoco sobre la Guerra de México por ocasión de haberse tornado de la guerra. Entonces aquí tenemos estas 3 razones. Una que quiere, básicamente irse, se va porque extraña a su cacica, otra porque quiere aliarse a los españoles, otra porque básicamente quiere dejar de pelear. Entonces, estas son las 3 versiones que se cuentan como razones para la traición, que ahora se comete tanto contra España como contra Tlaxcala. Entonces, y para ambos pueblos era común el enjuiciamiento por medio de la ejecución. Bueno, entonces, así a manera de conclusión de ya de este tema, de este momento, pues no hay una historia unificada sobre Xicoténcatl, sobre ninguno de los 2 Xicoténcatls, sobre el Xicoténcatl Huehue un poquito más. Sobre Xicoténcatl hijo, pues ya vimos todas las versiones, los dites y diretes que se estuvieron presentando en las diferentes fuentes. Tenemos la cuestión de que los asedios mexica sobre Tlaxcala favorecieron a la creación de las alianzas, de esta alianza hispano-tlaxcalteca, porque tanto de la perspectiva de yo ya me quiero quitar el yugo de este imperio y quiero que los españoles me ayuden a atacarlo, o como no quiero que se lleguen a aliar ellos dos porque quedaría subyugada por 2 fuerzas mayores a la mía, ¿no?
Los conflictos internos dieron mayor poder a los españoles. A la hora de que Xicoténcatl Huehue y Mexicatzin estaban luchando, teniendo esta pugna por el poder de facto, y luego en nivel de ejército, Xicoténcatl hijo y Chichimecatecutli estaban luchando también por el poder militar, tenemos que se debilita la estructura y ahí es donde los españoles entran con mayor facilidad a imponer la suya en Tlaxcala, ¿no? Xicoténcatl Huehue favorece a los españoles ante la rebeldía de su hijo para obtener mayor presencia frente a España. Con este afán de ganar el favor de Cortés, Xicoténcatl Huehue, y también su forma a lo mejor de proteger Tlaxcala, dice: prefiero sacrificar a mi hijo, prefiero que mi hijo sea enjuiciado, a nosotros cambiar y enfrentarnos a España, ¿no? Y por último, los actos de Xicoténcatl, cualquiera que haya hecho y todos los que se han mencionado, son tomados como traición por haberse declarado fiel a la corona española previamente. Entonces, cuando él dice, ok, sí, acepto la alianza, acepta ser súbdito del rey de España. Por lo tanto, al decir no, bueno, más bien al ponerse en contra del ejército español o el decidir salirse del ejército en ese momento, cuando iban hacia Tenochtitlan, es básicamente también una deserción. Entonces, sea cual sea el motivo real, la cuestión es que Xicoténcatl fue tomado como traicionero tanto por España como por Tlaxcala. Que de hecho ahí a lo largo de los siglos después de la conquista, les digo, mayo de 1521 es cuando lo ejecutan, estuvo fluctuando ahí un poquito en el espectro virtuoso, que si fue traicionero, que si fue héroe, que si fue, que si no fue un personaje importante, que si sí lo fue, etcétera, ¿no? Entonces, pues, una bibliografía recomendada, además de todo lo que, las fuentes primarias, pues aquí Arqueología Mexicana tiene un número muy interesante sobre Tlaxcala, donde se explica muchísimas, la estructura política, económica, militar, también un poquito pues de sitios arqueológicos y todo, que es el número 139. En internet lo pueden conseguir ya sea en digital o mandarla a pedir. Hay también un artículo muy interesante que se llama Xicoténcatl, Rethinking an Indigenous Mexican Hero, que es de Ross Hassing. Está también disponible en internet en PDF. Y bueno, cualquiera de los libros de Ángel García Cook, que es el experto básicamente de Tlaxcala y su historia en general, por si les interesa saber un poquito más sobre la organización política, geográfica, la arqueología, la forma en la que se fueron desarrollando diferentes, las diferentes comunidades, ¿no? Y cómo responden ante la geografía, las comunidades, etcétera. Y pues bueno, es todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, Susana, por la claridad de tu exposición, tus fuentes, obviamente, que nos muestras claramente los presenciales, dijéramos, y las reinterpretaciones que se hicieron posteriormente, que eso es muy, muy interesante. Bueno, hay algunas preguntas por ahí, algunas ya contestadas, como la de Elizabeth, pero, por ejemplo, Carlos Sánchez dice, ¿a qué obedece la nomenclatura de Xicoténcatl de una calle del primer cuadro de la Ciudad de México? Si la pregunta es por qué una calle tiene el nombre de Xicoténcatl, no sabría explicarlo con precisión, pero perdón, lo que sí es que el nombre de Xicoténcatl se reivindica después de la independencia porque se toma toda esta Claro. situación de volver a los héroes indígenas, o sea, entonces está todo el sentimiento patriota de volver a pues, a los inicios, ¿no? A las raíces. Entonces se da este periodo indigenista y donde se retoma, y luego se da otro también en la posrevolución, donde también se retoma, se vuelve otra vez al pasado indígena, se empiezan a esculpir, bueno, a erigir esculturas, se nombran calles, se nombran ciudades o municipios con el nombre de Xicoténcatl, pues de hecho Santiago de Xicoténcatl, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en alguno de esos dos momentos es cuando se pudo haber nombrado
esta calle que mencionan. Sí, muy interesante tu respuesta. De don Salvador Fernández, dice, ¿cuál fue la influencia de Cholula? ¿De qué lado estaba? Muy bien, gracias. Cholula, de hecho, algo muy interesante, no sé si han escuchado de la matanza de Cholula, hay un momento cuando empieza como la alianza entre Tlaxcala y los españoles, en que se deciden, están viendo cómo fortalecer esta alianza, y la primera batalla que se da entre, como aliados los españoles y los tlaxcaltecas es justo en Cholula, contra los cholultecas. Entonces, aquí es donde se forja, se termina así como de hacer ya somos aliados hasta en las armas en este momento, ¿no? Porque los cholultecas son tributarios del Imperio Mexica. Entonces ellos empiezan de alguna manera a fungir como espías para el Imperio Mexica. Cortés, cuando llega a Cholula en son de paz, se da cuenta de esto, y ahí es cuando empieza la batalla de Cholula, que termina en una matanza de parte de los cholultecas, ¿no? O sea, bueno, más bien como víctimas de los cholultecas. Pero ellos están de parte del Imperio Mexica, los Cholula. Sí. Oye, sobre este tema quisiera citar a Humberto Morales, que no sé si lo conoce, él es de Puebla, de la Universidad de la UAP de Puebla, y el año pasado presentó una conferencia en Guanajuato, y él dijo, hay que hablar de la matanza en Cholula. Dice, porque fue, hasta donde podemos reinterpretar, que porque fue una cuestión interna de los cholultecas del sacrificio que hicieron de niños y de mujeres. Me parece interesante, ¿no? Digo, es una nueva, para mí resultó una nueva visión acerca de eso. No sé cuál sea tu opinión. Pues sí, digo, bueno, la verdad me gustaría mucho leer ese artículo, no sé si lo podría compartir para, para buscarlo, pero, por ejemplo, en las fuentes sí se menciona que inicia este enfrentamiento por los sacrificios de niños y de mujeres que se hacen, o sea, que Cortés rechaza esa situación y todo, que me parece, creo que era Huitzilopochtli. Ahí creo que también se tiene que ver desde la reinterpretación de fuentes. O sea, no sé cómo sea el trabajo que haya hecho esta persona Morales, pero definitivamente me gustaría verlo. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva, pero sí tiene mucho sentido también que lo sea. Pero también Sí, falta la interpretación de la fuente pues, desde la visión católica occidental, ¿no? claro, te voy a buscar el artículo y te lo mando con mucho gusto. Muchas gracias. Elizabeth dice, ¿se tiene conocimiento sobre lo que opinaron los gobernantes mexicas sobre Xicoténcatl el joven y su actitud hacia los españoles? Eh, se, no hay en las fuentes, en las fuentes casi ya no se menciona después de la caída de Tenochtitlan. Si se llega a mencionar en algunas, es como recordar el episodio, de cuando era el capitán, ¿no? O de los que más se suele hablar, por ejemplo, se habla de, de la hija de Xicoténcatl de esta Elvira y María Luisa Tecolhuatzin. Se recuerda, se menciona a ellas, se menciona a otros hijos de Xicoténcatl, que también fueron hermanos de Xicoténcatl, como capitanes de los españoles, etcétera, pero ya no se menciona mucho a Xicoténcatl, a Xayacatzin. Entonces, no hay una información precisa sobre qué opinión tenía Moctezuma, por ejemplo, sobre Xicoténcatl. Ya. Bueno, esta Elizabeth misma dice, ¿cómo perciben los actuales tlaxcaltecas al mismo personaje? Si tienes alguna opinión sobre esto. Bueno, la verdad así no sé, así como a nivel estatal, cómo sea la percepción. Sé que ha existido varias como campañas de retomar el nombre, de retomar todo este tipo de volver otra vez a las raíces. Como usted menciona, sí es un estado que generalmente es orgulloso de sus propias raíces. Puedo platicarte así, creo que el único caso que he visto, cuando di por primera vez una conferencia sobre Xicoténcatl,
estábamos en un museo de historia en Monterrey, y al final se acerca un señor ya grande con su hija, y el señor empieza a llorar y me dice que él es de Xicoténcatl, que él nació ahí, pero que nunca había sabido quién era el indio de la plaza, y que todo el mundo le decía el indio, el indio, el indio, el indio, y que hasta en ese momento entendió que era Xicoténcatl, Axayacátzin, en la representación, ¿no? Entonces, al menos de lo que él me comentaba, de lo que él me comentó en ese momento, tanto él como los que lo rodeaban, solo hacían la referencia al indio, pero no lo conocían tal cual, o no conocían su historia. Entonces, es la única experiencia que podría así como platicar al respecto. Sí, y quizá también como muestra los murales de Desideriu Xochitl en el Palacio de Gobierno, que ahí, al menos lo que yo me acuerdo, hay como una aceptación de lo que fue la conquista, ¿no? No sé ya específicamente sobre Xicoténcatl el joven, pero pues sí, seguramente habrá ciertos movimientos, ¿no? De darle una posición positiva en la historia al hijo, ¿no? Pues tienes muchas felicitaciones, dicen muy ordenada y bien documentada tu presentación, sin lugar a dudas, ¿eh? Es una felicitación enorme, particularmente de aquí del Centro de Estudios, y te agradecemos muchísimo. ¿Vas a publicar algo de esto? ¿Tienes pensado, pues sí, editarlo, publicarlo? Ahorita hay un artículo sobre Xicoténcatl, de hecho, sobre su reivindicación, que está en proceso de publicación. Estamos en el proceso, apenas va la revisión de pares y todo, porque es ¿cómo se dice? Es una memoria del ciclo de conferencias donde participé con esa conferencia que les mencionaba. Entonces, hasta ahorita, pues es lo único que tengo, que se tiene pensado al respecto. Y ahora que estará en línea tu presentación, que lo pueden, por ejemplo, la maestra Silvia Carpio dice una conferencia que tendré que volver a escuchar. Pues sí, lo pueden ver a partir del sábado, porque pues hay muchos datos, pero tu exposición fue muy, muy clara, por lo cual te felicito enormemente, porque tienes claridad de ideas y un objetivo muy preciso de presentar a los dos xicoténcatl. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias a todos los que te siguieron, que llegaron a 70, pues todos comentan por ahí que es una muy original y preciosa investigación. Así que pues adelante en tus estudios, Susana, nos da mucho gusto tenerte aquí en el Centro de Estudios y claro, te esperamos en otra conferencia, por supuesto, con los temas que estás manejando. Muchas gracias, gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias por Muchas invitarme gracias. aquí en los comentarios. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por magnífica conferencia.